¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Bien, perdón. Bien, pues vamos a seguir con un segundo ejercicio basado al movimiento plano general, y donde pues también podrán notar cómo la diversidad de ejercicios o de aplicaciones que tienen cada uno de los temas que estamos viendo es muy amplia. Sin embargo, si tenemos un buen entendimiento de todas las materias, de todos los temas, de todos los tópicos que hemos visto desde nuestra fase media superior hasta este momento, los podremos resolver sin ningún problema. Todo lo que llegue a ese alcance, a ese límite que hemos mencionado de nuestro perfil como ingenieros industriales, lo podremos resolver sin ninguna complicación. Por eso es fundamental que estas sesiones, estas clases, sean retomadas y sean atendidas basadas a la solución de ejercicios, de problemas, porque es la única manera en la cual nosotros podemos ir adquiriendo mayor habilidad en la solución de estos ejercicios. Bien, en este caso compete a un mecanismo que se muestra, en el cual pues es uno de los principios en el funcionamiento, por ejemplo, de una cizalla de corte, ¿de acuerdo? Donde el brazo AB está girando a una velocidad angular de 3 radianes por segundo en sentido horario. Nos piden que, dado ese valor, pues se determine la velocidad angular de los brazos de conexión CB y CD. CB, BC, como usted lo quiera referenciar. Sin embargo, al momento de los cálculos sí hay que tener una cierta concordancia con estos puntos, con el nombre de los puntos, porque es muchas veces la referencia, por ejemplo, en los vectores de posición. Distinga que respecto del problema anterior, que nada más teníamos como tal una varilla, dos bujes, en este se presentan tres varillas, ¿de acuerdo? 3 varillas, en la cual, como se mencionó, la varilla AB o la barra AB o el conector AB está girando en sentido horario, puesto que cada uno de estos brazos están unidos mediante pernos que, como ya se ha mencionado, le permiten el libre movimiento de rotación de giro. Al momento de que el brazo AB gire en sentido horario, va a jalar al punto B que está conectado a este elemento CD. ¿Sí? Cuando gire, en este momento va a comenzar a desplazar hacia arriba, ¿sí? Al elemento BC lo va a empezar a desplazar hacia arriba, y en ese mismo instante también va a rotar. Por consiguiente, si analizamos, el elemento AB está exclusivamente sometido a un movimiento de rotación pura, ¿sí? De manera horaria. El elemento CB que está conectado va a estar teniendo un movimiento plano general, porque al momento de que se desplace hacia arriba, basado a este movimiento, si se va a desplazar hacia arriba, pues también va a comenzar a rotar. Entonces el elemento BC va a estar sometido a movimiento plano general, y debido que el elemento CD está unido mediante el perno en C, este movimiento pues le va a generar a la barra CD nuevamente un movimiento horario en este sentido. Atiéndase que debemos de imaginar que esto está en movimiento. Simple y sencillamente nos está indicando que en el momento que se muestra, pues los ángulos tienen este valor.
Las distancias como tal, 85, 120, 135, esas obviamente no van a cambiar. Lo que va a estar cambiando dependiendo del instante, pues son las posiciones que básicamente están identificadas o están referenciadas a los ángulos que hacen cada uno de los brazos respecto de la vertical o respecto de la horizontal. ¿De acuerdo? Siempre hay que asumir, por ejemplo, aquí donde está el perno en A y el perno en D, son chumaceras, ¿sí? Estos son los puntos fijos en los cuales pues todo permanece anclado. De acuerdo, eso es de primera instancia lo que debemos de observar en este ejercicio. Bien, entonces nótese que este mecanismo como tal difiere mucho del problema anterior, pero que sin embargo con los mismos principios que hemos venido estudiando y en donde ya resolvimos nuestro primer ejercicio, lo vamos a resolver de igual manera. Igualmente, a pesar tal vez de lo complejo que se vea el arreglo del mecanismo, ¿sí?, es sencilla la solución de este problema, y es sencilla en cierta razón por los ángulos que también se están manejando. ¿De acuerdo? Entonces distíngase nada más de primera instancia que este movimiento es de rotación pura y es en sentido horario. El movimiento de la barra del acoplamiento BC es un movimiento plano general, ya lo explicamos, y el movimiento de la barra CD, también basado a ese jalón que va a tener mediante el brazo BC, va a ser en sentido horario. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que debemos de distinguir, y como tal, pues bien, el primer valor o el dato de entrada que me están dando es de 3 radianes por segundo de la barra AB. En este caso, pues bien, este giro se da basado al perno en A, que vamos a considerar que este es un eje y que ese eje se acopla o está justamente en un motor. Entonces, conforme se ha venido explicando, el elemento AB sería el elemento motriz, y tanto CB o BC como CD son elementos conducidos. Una vez que determinemos todas las características, todas las variables del elemento AB, se las pasamos al elemento BC y posteriormente al elemento CD para determinar, en este caso, lo que se me está pidiendo, tanto la velocidad angular del elemento horizontal y del elemento que está haciendo o está teniendo 45 grados respecto de la horizontal. Bien, pues vamos a poner manos a la obra y comencemos con la solución de este ejercicio, de este problema. Bien, se comentó hace un instante que vamos a poner como tal análisis elemento AB, ¿sí? El análisis del elemento AB. Aquí lo que yo tengo es mi macera, mediante el cual pues tengo A y el punto B. Voy a tener una velocidad angular de 3 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Este es el elemento motriz, y una vez que determinemos todas sus variables, se la pasamos al siguiente elemento. Basado en esta naturaleza del movimiento, pues se debe de esperar que la velocidad del punto B sea en esa dirección.
Ya tengo su posición, ya que está teniendo 90 grados o está totalmente sobre la vertical. Ya tengo lo que sería su velocidad angular o su número de revoluciones basado en otra expresión, ¿no? Y lo último que me haría falta determinar sería la velocidad del punto B, porque esta es la velocidad que se va a transmitir mediante el perno en B al elemento BC. En este ejemplo, como en el anterior, pues básicamente las fórmulas que vamos a utilizar pues son las que ya conocemos, ya establecimos todas sus condiciones, exactamente las mismas, ¿eh? La velocidad absoluta, tanto velocidad absoluta y velocidad relativa, y correspondiente a cada uno de los puntos, obviamente, y la velocidad del punto P. Estas igual nótense, son exactamente las mismas que se están viniendo trabajando desde un inicio. Esta apenas con el movimiento plano general, pero esta ya viene desde lo que es el movimiento de rotación sobre de un eje fijo. Igualmente vamos a ponerle sus números para hacer dicha referencia. Entonces yo veo o puedo distinguir perfectamente bien que la velocidad de punto B la puedo encontrar utilizando mi expresión número 2. Mi expresión número 2 quedaría que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad angular de AB por el radio de AB. ¿De acuerdo? Así de simple. Entonces simplemente sustituimos valores. Ya tengo el valor de la velocidad angular, tengo el vector de posición que son 85 milímetros, hay que pasarlo a metros. Sustituyendo los valores me daría una velocidad del punto B de 0.255 metros por segundo. ¿De acuerdo? Ya está ahí el valor de la velocidad del punto B. Ahora sí, vayamos a lo que sería el elemento que está sometido a movimiento plano general, ya que es el que se encuentra acoplado al elemento AB mediante el perno en B. Vamos a poner como tal análisis del elemento S. Vamos a identificar movimiento plano general, y aquí, como tal cual lo comentamos, en rotación pura, ¿sí? Nuevamente esto ha venido dándose a conocer, a entender en base a el estudio de la teoría y de los diagramas de cuerpo libre, así de simple, y obviamente el entendimiento en este caso de cada uno de los diagramas originales o de los mecanismos que se muestran. Vuelvo a dibujar un diagrama de cuerpo libre, el punto C y el punto B. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Hay que identificar ahora la dirección de dichos vectores. El primero ya lo sé, ya lo definí. Velocidad
del punto B. Ahí está dirigida, ¿de acuerdo? En el instante que se muestra, ¿sí?, como ya se comentó al inicio o en la explicación del problema, la velocidad del punto C tiene que ir dirigida en esa dirección. Y por último, la velocidad del punto C respecto del punto B tiene que ir en esa otra dirección. Bien, vamos a colocar un poquito más gruesa la línea de los elementos para poderlos distinguir de los vectores. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces, como se ha venido explicando, vamos a formar mi triángulo de velocidades para tener entonces los valores de C y de C respecto de B, ya que con estos dos valores voy a poder determinar lo que se me está pidiendo en esta barra. Y aquí van a poder notar que, como se comentó, pues resulta sencillo este problema, porque el triángulo que se vuelve a formar es un triángulo rectángulo. B, velocidad de C y velocidad de B. Y pues yo creo que resulta evidente, resulta obvio que los ángulos pues nuevamente son de lo más sencillo. Aquí voy a tener 45, 45 y 90 grados, y está basado básicamente a mi diagrama original. ¿De acuerdo? Ahí está. Pues nuevamente voy a aplicar ley de seno para poder encontrar mis valores. Y en este caso vean lo que se comentó en el problema anterior, que la variable que yo voy a buscar pues va por consiguiente a establecer mi siguiente ecuación, que la velocidad del punto C va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad de C respecto de B. Ahí está, ¿de acuerdo? Y en lo cual nuevamente, como lo mencionamos, aquí tendría mi primer diagrama A, el primer diagrama B y mi ecuación C. Ahora lo puse de esta manera para no revolverlo con el número de las ecuaciones, ¿no? En el anterior lo puse 1, 2, 3, pero yo creo que para evitarnos confusiones mejor lo ponemos de esa manera. Yo siempre he insistido en esta parte, ya que estas tres, A debe ser igual a B y debe ser igual con C, ¿de acuerdo? Los tres diagramas tienen que corresponder, bueno, los dos diagramas y mi ecuación. Esta ecuación sale de este triángulo y este triángulo sale de este diagrama original. En los tres debe de haber o debe de existir correspondencia. Y aquí lo veo perfectamente bien, que la velocidad de C, que es este vector, va a ser igual a la sumatoria de estos dos vectores, ¿sí? Así de sencillo. Y estoy viendo que este triángulo se formó en base al vector de C, aquí está, en base al vector velocidad de punto B, aquí está,
y el vector velocidad de C respecto de B, aquí está. No estoy inventando nada, no estoy cambiando en lo absoluto ninguno de los tres vectores basados a su forma original. Entonces mis tres pasos A, B, C se cumplen, puedo seguir con los siguientes. Si algo de estos tres no coincide, ¿sí?, simple y sencillamente el análisis que estamos haciendo estaría mal planteado, así de sencillo. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a calcular ahora sí los datos mediante la ley de los senos, en lo cual pues nuevamente vamos a colocar BC, que le van a corresponder el seno de 90 grados, posteriormente la velocidad de B, que le van a corresponder el seno de 45 grados, y por último la velocidad de C respecto de B, el seno de 45 grados. Ahí está. ¿Vale? Basado a toda la explicación teórica, para que yo pueda encontrar la velocidad angular de la barra BC, necesito este valor. Entonces voy a pasar el primer valor que yo voy a determinar, ya que ponerle aquí de ecuación número 2, velocidad de C respecto de B va a ser igual a la velocidad angular de BC por R de C respecto de B. ¿De acuerdo? Entonces aquí encuentro justamente el valor que me están pidiendo, la velocidad angular de la barra CB. Consiguiente, este valor es el que debo de determinar de esta otra ecuación. Ponerle mi ecuación número 3. Ahí está. El vector de posición de la barra, pues bueno, ya lo tengo de mi diagrama original, que si lo podemos visualizar es de 120 milímetros el valor de este vector. Vamos a colocarlo aquí, ¿sí?, pero obviamente de la mejor manera. Hace un instante yo comenté que si es necesario establecer bien los nombres o la identificación de los puntos, porque es fundamental en mis ecuaciones. Entonces, si el vector de posición, recuérdese, asuma el nombre de vector de posición del punto C respecto de B. Esto da a entender de que la medida está justamente de este a este otro punto, pero esta es la base, ¿de acuerdo? Es a donde yo quiero llegar, por eso es de C respecto de B. Entonces tenemos 100, ponerle en metros. Vamos a hacer un poquito a un lado las dimensiones, las unidades. Ya sé que estoy hablando de metros por segundo, por consiguiente, a pesar de que esté en milímetros, lo debo de cambiar a metros. Entonces, de mi ecuación número 2, que ya la establecí, a esto, a lo que es mi problema, se tiene lo siguiente. Por lo tanto, de mi ecuación 3, yo tengo que B de C respecto
de mi ecuación 3, perdón, el valor va a ser 0.255 metros por segundo. Ahí está. Es el valor que, despejándolo de mi ecuación número 3, me va a dar. Entonces, sustituyendo en esta otra ecuación, encontraría que la velocidad angular de la barra BC va a ser igual a 2.125 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Este valor simplemente lo sustituyo en esta otra ecuación en 2, despejo ABC y encuentro la velocidad angular. Ya estaría de esta manera. ¿La encontré? Ya tengo definida ahora esta barra. Ya encontré las tres variables BC, esta ya, bueno, las dos, perdón. BC, este es el valor de entrada que ya había calculado anteriormente, y encontré también lo que sería BDC, y esto lo puedo también encontrar BC en mi ecuación número 3. Entonces, en mi ecuación número 3 igual la velocidad de C va a ser igual a 0.36 metros por segundo. Recuerden, es sumamente sencillo. Yo creo que los valores de los senos no hay ningún problema. De estos tres variables que están aquí, la que yo conozco es la velocidad del punto B. Ya se explicó, puedo utilizar dos de estos tres términos de mi igualdad y se acabó, listo. De esa misma manera voy a determinar entonces la velocidad del punto C, simplemente la despejo. Igual todos estos valores, puesto que son sencillos, se les está dejando, ustedes simple y sencillamente los protegen. Entonces ya tendría ahora la velocidad del punto C, porque análisis del elemento CD. Nuevamente estaría, y esta velocidad que acabo yo de encontrar, BC, el vector, es el que está jalando hacia arriba a ese elemento. Aquí es donde va a rotar, ¿sí? Vamos a ponerlo para que también lo tengan en cuenta. En este caso sería CD. En este caso también vamos a, ese es, por lo general siempre se representa sobre el elemento para identificarlo. Nuevamente va a girar en sentido de horario, y este, pues bueno, ya está ahí especificado, ¿de acuerdo? Esta sería la velocidad del punto C. Como
porque luego la pluma no quiere escribir muy bien, pero bueno, por el tipo de papel simplemente y sencillo. Por eso. El análisis del elemento CD tendría vector de posición, vector de posición R de C respecto de D. Ahí está. Y que si vemos nuestro diagrama original, ese elemento tiene una dimensión de 0.135 metros. Y nuevamente acoplando de mi ecuación número 2, tendría que la velocidad de C va a ser igual a la velocidad angular de CD por el vector de posición de CD. ¿De acuerdo? Ahí está. Nuevamente sale a relucir el valor que yo necesito. Ya encontré el valor del vector velocidad del punto C. Aquí está, 0.36 por segundo. Ya tengo el radio, el vector de posición, 0.135 metros. Entonces nada más despejo y nuevamente se les pide de favor que cotejen los resultados, que hagan las cuentas ustedes, y eso lo hacemos a un lado para hacerlos un poquito más rápido el video, y ustedes también tengan esa interacción al momento de que estén haciendo su estudio correspondiente y puedan encontrar los mismos resultados. Sustituyendo me quedaría como 2.671 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí estaría el valor. ¿Sí? Ya encontré, ya determiné lo que se me pide en ese problema. Velocidad angular de CD, velocidad angular de BC. Igualmente se recomendó, se dijo en la explicación teórica que siempre analice sus resultados, ¿no? Como que es la forma de ir viendo si nosotros vamos bien en nuestros cálculos. Noten, el valor de entrada que me están dando en el elemento motriz es de 3 radianes por segundo. 3 radianes por segundo. Yo me debería esperar de una manera lógica que los valores que yo encuentre estén en un margen de, ¿qué les gusta? Desde 1 hasta 6. Si en uno de los resultados me resulta que la velocidad de este elemento me da 50 y tantos radianes, 30 y tantos, 70 y tantos radianes por segundo, algo está mal, ¿sí? A menos que las distancias sean muy grandes, de lo contrario no sería lógico. Y vean lo interesante de analizar siempre estos valores, ¿no? Y es como se ha comentado que muchas veces en la parte matemática, que es muy abstracta, no se me explica, y la realidad es de que, como se comentó también, los problemas de estas materias y muchas que se dan ya en la fase superior ya son de aplicaciones, ya no nada más es como obtener un dato y listo, no. Estos son valores que ya se van a un sistema, se van a un equipo, se van a una máquina y comenzamos a hacer ajustes, comenzamos a echar a andar, simplemente sencillo, la maquinaria. El valor de entrada se me está dando de 3 radianes por segundo en el brazo AB. ¿Qué sucede con el brazo BC? 2.125 radianes por segundo. ¿Y qué sucedió con el último CD? 2.671. ¿Sí? Lo que yo veo que en este brazo
la velocidad se reduce de 3 a 2.125, pero en el último elemento que estoy yo determinando en estos instantes, la velocidad se vuelve a incrementar a 2.175. Pasa de 2.125 a 2.671. Entonces, los valores que yo puedo distinguir están totalmente apegados a el valor de entrada. ¿Sí? Nuevamente, en este brazo se reduce la velocidad de giro, gira de una manera más lenta, pero en este vuelve a retomar mayor velocidad angular. ¿Sí? Vuelve a rotar más rápido, gira más rápido, pero sin embargo el que en todo momento gira con una velocidad mayor es el elemento motriz, el elemento AB. ¿De acuerdo? Es interesante, y más cuando empezamos a ver ya un mecanismo físicamente, un sistema, cómo está funcionando. Y de ahí que pues siempre se viene pues toda la parte del control, ¿no? Esta es la parte mecánica, después hay que acoplarlo a la parte eléctrica y después a la parte de instrumentación y control, en el cual ya podemos establecer el diseño de un equipo, así de sencillo. Y si yo en un momento determinado pues quiero aumentar la velocidad de radianes por segundo, pues al equipo le conecto, introduzco un potenciómetro. Aquí ya mezclo la parte eléctrica con la parte mecánica, entonces ya con un potenciómetro yo puedo hacer que el motor gire más rápido y propiciarle mayor movimiento a estos brazos. Pero esto es fundamental, y esto obviamente se relaciona con la parte de mecánica de los materiales, porque ahí es donde ya veré cuáles son las secciones transversales, cuáles serían las dimensiones, cuáles serían el material que yo pueda utilizar para que pues los elementos no se rompan al momento que comienza a funcionar la máquina, no se vayan a romper. Entonces vean cómo todo de una manera sincronizada se empieza a acoplar. Por eso es que pues tenemos diferentes unidades de aprendizaje donde todo se va conjuntando hasta el punto de realizar un diseño basado a un sistema. ¿De qué? Pues de lo que uno pretenda realizar. Esta es la solución analítica, ¿sí? También lo podemos hacer como en el problema anterior. Bien, pues como lo comentamos, vamos a resolver ese mismo problema utilizando vectores unitarios, utilizando el análisis vectorial, pero nada más vamos a basar el estudio al elemento CD. El otro de favor lo hace para pues practicar un poco más, ¿sí? Esto recordando que ustedes ya lo vieron. Entonces, aplicado a nuestro problema en particular, tendría mi ecuación o mi notación vectorial. Siempre hay que referenciar, se recomienda los ejes, las coordenadas en las cuales estamos trabajando, ¿perdón? Esa es nuestra referencia siempre, se recomienda siempre escribirlo. Tendríamos que la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad de la CB, producto cruz de C respecto de B. ¿De acuerdo? Nuevamente vamos a pasar esta expresión a vectores unitarios en base a nuestro diagrama, definiéndolo un poquito más los vectores. Ahí están. Me quedaría vector de C, que está en la diagonal, vector unitario I más seno de 45 grados, vector de C, vector unitario J menos 0.2
0.55 ni más el producto cruz en este caso es negativo, ¿de acuerdo? Negativo por la forma en la cual está dirigido nuestro vector. Bien, nada más vamos a desarrollar este producto cruz, lo demás queda exactamente igual. Y tenemos ahora esta nueva expresión, perdón, más por menos da menos 0.12 omega aquí me equivoqué, es B, disculpa, B, ok, BC, DB, en este caso no hay mucho problema, ¿de acuerdo? Punto B no es el punto D, nada más ahí para aclarar. Y en base a eso, pues bueno, la velocidad angular de BC, lo único que hice fue hacer el producto cruz, y aquí es menos, y aquí es menos, no es más. Se me fue. Ahora lo único que tenemos que hacer es separar, identificar componentes o igualar componentes y J, ¿de acuerdo? Identificar, igualar las componentes, y en base a esa igualdad y después la correspondiente sustitución vamos a colocar, para que sea un poquito más visible, sería primero, después seno de 45 de C igual a 0.12 omega BC, ¿de acuerdo? De esta expresión yo lo que puedo hacer es despejar la velocidad del punto C y me quedaría menos 0.36 metros por segundo, ¿de acuerdo? Ahora este valor lo sustituyo de esta otra lado para poder encontrar la velocidad angular de BC. Entonces, sustituyendo, me quedaría que omega BC va a ser igual a 2.12 radianes por segundo, ¿de acuerdo? Esos son por consiguiente los valores de mi elemento CB. Aquí distingan, aquí sí da el valor o el signo, perdón, menos, me está indicando que va en esa dirección. ¿Sí? Ya se comentó, aquí está, gira en sentido horario, ¿sí?
gira en sentido horario. Aquí lo podemos ver perfectamente bien. Esto debido al jalón del elemento BC. Al momento de que este lo mueva, la barra AB lo que va a hacer es hacer esto. ¿Sí? Al hacer esto, creo que se ve perfectamente bien en la punta de la pluma. Lo que va a hacer es jalarlo hacia arriba. Y por consiguiente la dirección de ese vector va a ir en esa dirección, en sentido horario. Por eso es negativo dicho vector. ¿Sí? Y al momento de sustituirlo, también el valor de BC va a salir negativo, pero lo único que está indicando es que la dirección o el giro es horario. Recuerden que en todo sistema físico el sentido o el giro horario es negativo, pero sin embargo chequenlo, BC 0.36 valor absoluto, 0.36 BC, aquí está 0.36. Velocidad angular de BC 2.12 metros radianes por segundo, 2.12 radianes por segundo. Aquí está 2.125. Lo único que estamos haciendo es utilizar más decimales, pero es exactamente el mismo valor. Entonces, nuevamente, ya sea que se utilice uno u otro método, los valores tienen que ser o tienen que salir exactamente iguales. En este caso se hizo el análisis de la barra BC. Se les solicita que por favor ya ustedes hagan ese mismo análisis vectorial, pero con la barra CD, y determinen los valores, que igual ya con este valor encontrado, pues lo que yo puedo hacer es sustituirlo a mi expresión hasta aquí, no como hicimos de esta manera, pero la intención es que se desarrolle de una manera matemática. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí con la solución de este segundo problema del movimiento plano general. Pudiera resultar tal vez para algunos un poquito laborioso, pero no pasa de ahí. Todo lo que se ha venido explicando, todo en lo absoluto ha sido en base a la explicación teórica, y obviamente con el conocimiento previo que ya se comentó que ustedes deben de traer. Entonces esta es la solución basado al análisis vectorial. Vamos a ponerlo aquí, análisis vectorial. ¿De acuerdo? En el cual pues lo único que hicimos fue transcribir nada más este diagrama. Nótese que independientemente de esto, este valor de la velocidad del punto B, ese sí lo tenemos que calcular de manera inicial, como se hizo aquí. ¿Sí? Ese valor no también lo puedo encontrar de manera vectorial, pero es valor previo. Recuérdense, esto es lo primero que debemos de calcular. Ya se comentó las variables del elemento motriz y después pasarlas a los elementos conducidos. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces hasta aquí con este video. Les agradezco su atención. Cuídense mucho y hasta pronto, hasta el siguiente video. Gracias, hasta luego.